Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la seguridad en las operaciones. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, para nadie es un secreto, ¿no? Lo importante que es mantener la seguridad operacional. Sabemos que las empresas están compuestas pues de actividades, de operaciones, ¿no? De procesos que de hecho demandan seguridad, ¿no es cierto? Quizás unos rubros pues más que otros, ¿no? Pues bien, la seguridad operacional se considera cada vez más como resultado de la gestión pues, de ciertos procesos de una organización, cuyo objetivo es mantener bajo control de la organización los riesgos para la seguridad operacional planteados por las consecuencias de los peligros en los contextos operacionales. Y es que cualquier tipo de actividad y cualquier tipo de operación, de hecho, conlleva un riesgo. Es más, hasta la toma de decisiones también genera un riesgo, ¿no? Claramente, esto tiene pues un factor diferenciador en base a aquellas actividades o rubros de empresas, ¿no? Un ejemplo palpable es el rubro de la banca y finanzas, ¿no? Ellos, de hecho, procuran, ¿no?, una mayor inversión, por ejemplo, en términos o en temas de seguridad operacional. ¿Por qué? Porque las transacciones justamente se enmarcan pues en este ámbito digital, ¿no? En este ámbito transaccional. Es así que la banca y la finanza manejan pues millones de operaciones al día, ¿no? Y a nivel incluso internacional. Sabemos que los bancos no solamente operan en nuestro país. Entonces, debido justamente a esa carga tan importante, ¿no? En este ámbito transaccional, es que justamente destinan un presupuesto claramente importante, ¿no? Para su seguridad, ¿no? Pues bien, esta seguridad no solamente, ¿no?, es parte de las operaciones que de forma interna realizan las empresas, sino también, ¿no?, aquellas operaciones que les sirven como soporte a los clientes para realizar pues sus transacciones. De acuerdo a los estudios, a los últimos estudios realizados, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito transaccional, ¿no?, de la banca y las finanzas, esto tuvo un incremento notable a partir del mes de marzo del año pasado y se ha mantenido así durante todo el 2020. Dicho sea de paso, ¿no?, en comparación, por ejemplo, por estos meses al 2020, ya estamos en el 2021, de hecho mantienen, ¿no?, un nivel superior, ha habido un incremento, ¿no? Sino que en marzo del año pasado, la subida transaccional de operaciones, por ejemplo, en la banca, ha sido pues superior, ¿no? Recordarán ustedes que cuando fuimos a cuarentena, por ejemplo, todo lo que era compras se daba pues de manera transaccional, por internet, ¿no? Incluso algunos ni siquiera pues podían ir a retirar dinero, ¿no? Es así que todos los pagos, pedidos y demás se hacían en el ámbito transaccional. Hoy contamos con tecnología que sin duda alguna nos provee esa mayor facilidad también, porque hoy contamos, por ejemplo, ¿no?, en el ámbito de seguridad, con los POS sin contacto, ¿no? Pero la banca es uno de los rubros. De hecho, es el que más apuesta por seguridad operacional, ¿no? Al mismo tiempo, por ejemplo, que las mineras, ¿no? Las empresas mineras también guardan celosamente su información. Sin embargo, hay otros rubros que no requieren de tanta seguridad operacional, ¿no? Pues bien, esto también va a depender de los tipos de operaciones que se realizan y la frecuencia de ellos, ¿no? Pues bien, si nosotros tenemos de repente una pequeña empresa, probablemente no necesitemos ejecutar tantas transacciones. Pero si ya contamos con una corporación grande, de hecho, estas son mucho más frecuentes, ¿no? Pues bien, tenemos entonces, ¿cuáles son aquellos objetivos, ¿no?, de la seguridad operacional? Pues bien, hay 4 grandes objetivos, ¿no? Alcanzar y mantener niveles aceptables de la seguridad operacional mediante la identificación de peligros y la gestión de riesgos. Y es que si nos vamos pues a este ejemplo que ya les mencionaba por ejemplo, de la banca, ¿no? De hecho, este rubro, ¿no?, implementa muchas acciones
que les provee cierta seguridad en sus transacciones, pero de hecho no son infalibles. Lo hemos visto, ¿no?, en varios reportajes, denuncias que se hacen, donde, ¿no?, estos hackers, estos ciberdelincuentes, pues vulneran aquella seguridad, ¿no? Pues bien, pero de lo que se trata es de identificar, ¿no?, aquellos fraudes, incluso mucho antes que suceda, ¿no? Ya este tipo de transacciones, de operaciones, cuentan pues con un firmware, ¿no?, que les provee de hecho cierta seguridad. Sin embargo, cuando este es vulnerado, ¿no?, o al menos están en ese intento de vulnerar esta seguridad, manda también alertas a los bancos, ¿no? Pues bien, tenemos también el fomentar una cultura de la seguridad pues, operacional, adoptando prácticas seguras. Esto se evidencia, por ejemplo, en rubros como la minería, donde la cultura de seguridad parte también por aquella cultura organizacional, ¿no? Si queremos contar con lugares libres de accidente o donde se promueva, ¿no?, aquella cultura de 0% accidentes, pues eso debe partir desde la cultura organizacional, donde de hecho parte de sus políticas abordan justamente las prácticas seguras, ¿no? Cualquier desvío en la operación, ¿no?, de rubros tan delicados como es la minería, puede ocasionar pues una fatalidad, ¿no? ¿Qué es lo que las empresas justamente no buscan? Las empresas lo que buscan es que cuenten con personal lo suficientemente responsable para adoptar sus políticas como parte de su actuar, ¿no?, en aquellas empresas, sobre todo que tienen un alto riesgo, ¿no?, en base a los accidentes. Pues bien, tenemos también promover la comunicación pues, efectiva entre los colaboradores y la alta gerencia en materia de seguridad operacional. Y es que todo este ámbito de seguridad operacional no es que solamente lo manejen los CEOs, los directivos, los jefes, para nada, ¿no? Este ámbito de seguridad operacional tiene que ser abordado por toda la plana y por todo el recurso humano que compone la organización. Lo vemos de una manera bastante clara, por ejemplo, en estas capacitaciones que se vienen brindando para eh, contener los contagios, ¿no? En las empresas, hoy en día es necesario e incluso indispensable que se cuente con la mascarilla. Persona que no entra con mascarilla no entra, ¿no? Así están ahorita las cosas, ¿no? Incluso hasta en el transporte público, ¿no? Persona que no tiene, por ejemplo, protector facial no debería subir porque incluso hay hasta multas, ¿no? Pues bien, lo mismo pasa en las operaciones y en las empresas, ¿no? Pues de hecho, abordar, ¿no?, esta comunicación efectiva nos proporciona ese beneficio de estar permanentemente informados, ¿no? Sabemos que estamos bajo una coyuntura en que las políticas, ¿no?, de gobierno están cambiando justamente para evitar que los contagios pues aumenten. Pues bien, estas políticas también influyen, ¿no?, en el actuar de las organizaciones de manera diaria y de manera continua. Por ejemplo, el día de ayer, ¿no?, levantaron las restricciones, ¿no?, en cuanto a la cuarentena. Ya no hay cuarentena, pero se mantiene aquel toque de queda. Esta comunicación tiene que también ser trasladada a los trabajadores. Es parte de la responsabilidad de cualquier empresa, ¿no? Pues bien, entonces, mantener aquella comunicación efectiva proporciona justamente información saludable a toda la organización, sobre todo si se basa en el ámbito de seguridad operacional, ¿no? Pues bien, tenemos también mejorar continuamente la seguridad operacional mediante la identificación pues, de peligros, la recopilación, el análisis de datos y la evaluación permanente. Al mismo estilo de lo que hace hoy el gobierno, de estar pues permanentemente analizando para ver si se sigue o no se sigue justamente en cuarentena, lo mismo hacen las empresas. De hecho, muchas de ellas vienen realizando estudios, por ejemplo, de áreas que podrían significar fuentes de contagio, ¿no? Entonces, en la medida que se haga este análisis, esta evaluación permanente, es que se puede determinar estrategias que sean básicas para evitar esos contagios. Y al mismo tiempo de evitar,
¿no? Proporcionarle, ¿por qué no?, información pues al trabajador, ¿no?, en caso también esté contagiado, ¿no? Porque acá no solamente se basa de que aquella seguridad operacional conlleva actividades de corrección, sino también de prevención, ¿no? Pues bien, entonces, aquella seguridad operacional conlleva de la mano un concepto que de hecho es frecuente, ¿no? Al menos en temas de seguridad, que es la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es justamente ese concepto, esa gestión de riesgos? Pues bien, la gestión de riesgos es el proceso de identificar, de analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto, ¿no?, y en beneficio de los objetivos. La gestión de riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros. Además, es proactiva en lugar de reactiva, ¿no? Y es que la gestión de riesgos, en la medida que sea pues buena, ¿no?, que se dé a tiempo, sobre todo, implica, ¿no?, que haya problemas en un futuro. Es decir, más allá de corregir, también previene, ¿no? Y eso sin duda alguna ayuda, ¿no?, en todo el mantenimiento de los procesos y las actividades de la organización. Es decir, no voy a esperar que haya de repente una crisis para recién reaccionar, o no voy a esperar que estén mal hechos, ¿no?, algunos procesos, ¿no?, o que no funcionen algunas actividades para recién reaccionar. No, al contrario, permanentemente voy evaluando dónde podría ocasionarse un riesgo que de hecho me va a traer complicaciones en las actividades futuras, ¿no? Pues bien, sistema de gestión de riesgos. Los sistemas de gestión de riesgos están diseñados para hacer más que solo identificar el riesgo, ¿no? El sistema también debe poder cuantificar el riesgo y predecir el impacto en el proyecto, ¿no? El resultado es un riesgo tanto aceptable como también inaceptable. La gestión de riesgos es configurada como aquel proceso pues continuo, disciplinado, ordenado, para poder identificar, pero también resolver un problema, ¿no? Esto incluye la organización, la planificación, el presupuesto y el control de costos, ¿no? Las sorpresas disminuirán porque el énfasis ahora será una gestión proactiva en lugar de reactiva. Y es que parte también de aquella gestión de riesgos, ¿no?, de aquellos sistemas que forman parte de la gestión de riesgos, ¿no?, es cuantificar el riesgo, pero también predecir el impacto. ¿Qué sucedería, ¿no?, si pasa algo de esta magnitud? Que es justamente lo que no se pudo prever con esta pandemia, ¿no? Es algo que ninguna de las empresas estuvo preparada de repente para analizar, ¿no? Para, incluso ni siquiera para cuantificar. La cuantificación sobre los efectos negativos de esta pandemia ha sido a posteriori, ¿no? Cuando ya se ha visto pues que muchos negocios estaban cerrados, muchas operaciones de distintos rubros estaban paralizados, ¿no? Y es que recién allí se ha podido empezar a cuantificar, y aún con eso es que no se llega a determinar cuál es el impacto total, global de lo que ha pasado, ¿no? Pues bien, es importante también predecir el impacto. De hecho, ¿no?, por ejemplo, en medio de esta situación de crisis, el impacto ha sido claramente negativo. Muchos países están con el PBI abajo, ¿no? Y esto claramente, pues, conlleva a que la población hoy se encuentre en desempleo, ¿no? En muchos casos también las cosas han subido, la gente no tiene dinero para comprar pues comida, ¿no? Pero ningún país estuvo preparado para poder sobrellevar una situación de catástrofe como la que hemos pasado, ¿no?, o como la que seguimos pasando, ¿no? Otro punto importante, por ejemplo, fue el tema del oxígeno, ¿no? Ya sabíamos que iba a venir una segunda ola. De repente, para lo primero no estuvimos preparados, pero para lo segundo, lo que faltó fue planificación, porque sabíamos cuál era aquella demanda, ¿no?, en términos de insumos, ¿no?, en términos del oxígeno, ¿no?, que de hecho hoy contamos con un déficit de entre 330 toneladas a 500 diarias. Ya subió, ¿no?
Primero empezamos con un déficit de 110 toneladas diarias, ahora estamos en 330 y 500 toneladas, ¿no? Pues bien, hay riesgos que de hecho se pueden predecir. El impacto, ¿no? En ese ámbito ya se podía predecir. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido la experiencia de la primera ola, ¿no? Pero, bueno, hay muchos factores que limitan justamente el poder, pues, cuantificar y predecir estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, al menos en nuestro país, la trama burocrática, ¿no? Es algo que de hecho pesa más incluso que la prioridad, ¿no? Hemos visto cómo hay personas que, por ejemplo, están importando, ¿no?, los generadores de oxígeno y resulta ahora que Digemit no daba el permiso para el ingreso de esos generadores, ¿no? Entonces, el tema burocrático, de hecho, genera más riesgo de los que debería de generarse, ¿no? Porque si actuamos con un poco de criterio, es obvio que esos generadores tienen que entrar, ingresar al país, ¿no? Y es que muchas personas optaron justamente por importarlo, porque en el Perú, pues, el alza de los precios ha sido brutal, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos, ¿no?, con organismos tan burocráticos como la DIGEMIT, que no se sabe qué están esperando, ¿no? Pero bien, ok. Entonces tenemos también que en el tratamiento, pues, del riesgo debe haber una preparación y una implementación de los planes de tratamiento. Tiene que también haber una identificación de las opciones de riesgos, una valoración de las opciones para tratar el riesgo, que no es otra cosa que el análisis costo-beneficio, y una identificación de las opciones de riesgo en el caso mantenga resultados negativos, ¿no? Pues bien, tenemos que dentro de este ámbito de gestión de riesgos, ¿no?, de hecho, se debe de hacer una evaluación de 360 grados. Uno, que tenga en consideración la gestión, otro, la identificación y evaluación, y otro, la estrategia, ¿no? Entonces, de lo que se busca justamente en esta evaluación de gestión de riesgos es optimizar, ¿no?, la optimización de reclamaciones y pérdidas, la reducción, en muchas ocasiones, la retención, la transferencia, ¿no? En el caso, pues, haya nuevos diseños, ¿por qué no el establecimiento de plataformas tecnológicas de ser el caso, ¿no? Pero más allá de todo lo que vemos en la parte teórica de la gestión de riesgos, también hablamos acá de un tema de criterio, ¿no? Y en base justamente al ejemplo que ya les venía diciendo, ¿no? Si de hecho tenemos un déficit tan importante, por ejemplo, de oxígeno, es ilógico, ¿no?, que un organismo como Digemit todavía ponga trabas para que las mismas personas, ni siquiera gestión de gobierno, las mismas personas puedan traer concentradores de oxígeno o generadores de oxígeno para sus familiares, ¿no? Pero bueno, todo esto, toda esta gestión de riesgo, ¿no?, se enmarca en uno de los conceptos más claves, que es justamente la mejora continua. Dentro de los términos de mejora continua, también se abordan conceptos como la política, pues, ambiental, la planificación, la implementación y operaciones, la verificación y acciones correctoras y la revisión por dirección. Pues bien, la gestión de riesgos tiene un objetivo también que es muy claro y se debe de enmarcar en ese ámbito. Es un proceso continuo. Una vez que el equipo de proyectos identifica, pues, todos los posibles riesgos que pueden perjudicar el éxito de un proyecto, debe escoger los que tienen más probabilidades de suceder, ¿no? Basará su decisión en las experiencias pasadas respecto de la probabilidad de ocurrencia, su intuición, las lecciones aprendidas, los datos históricos, y etcétera, ¿no? Pues bien, el punto crítico de la gestión de riesgos es que representa un proceso continuo y eso es algo que realmente todas las empresas no lo abordan, ¿no? No lo ven así. Evalúan, ¿no?, este ámbito de gestión de riesgos una vez al año, una vez, pues, cada 2 años, pero no lo ven como parte de aquellas actividades que suman valor dentro de la organización, ¿no? Y por el contrario, la gestión de riesgos, de hecho, suma valor, porque permite identificar, pues, a tiempo aquella vulneración de la seguridad operacional, ¿no? Pues bien,
Entonces, al representar un proceso continuo y como tal, se realice pues no solo al inicio del proyecto, sino también de manera continua a lo largo de la vida del proyecto. Y es que cuando nosotros realizamos un análisis continuo, permanente y constante, no se puede dar solamente al inicio, sino que también esto debe de abordar toda la vida de un proyecto o toda la vida de un proceso, ¿no? Es, por ejemplo, y de repente me salgo un poco del tema de la gestión de riesgos, pero voy a hacer una especie de analogía, ¿no? Y esto pasa, ¿no? Por ejemplo, con la filosofía Toyota, ¿no? Ellos abordan el ámbito de mejora continua, no solamente al final, cuando ya el auto está construido, o no solamente al inicio, cuando se compran pues los insumos o los productos que van a formar parte del carro, no, ¿no? La filosofía donde ellos mantienen la calidad, la mantienen desde la compra de insumos, durante, ¿no?, el ensamblado del auto, pruebas, a la venta ya del auto e incluso el término de calidad lo mantienen en la postventa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un ámbito completo basado en calidad de todo el proceso que genera esta empresa, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las políticas y de hecho sus banderas de éxito de Toyota, por ejemplo, ¿no? De abordar todo el proceso, ¿no? Hasta que ya el cliente obviamente ya goza de tener pues un auto con calidad. Lo mismo pasa en una gestión de riesgos. La gestión de riesgos, de hecho, implica actividades adicionales para poder determinar los riesgos, pero definitivamente es un beneficio, ¿no? Poder determinar en qué momento se puede estar formando de repente un cuello de botella en alguna organización, o en qué momento se puede estar formando algo que a mí no me convendría como empresa, ¿no? Pues bien, a inicios de un proceso o de un proyecto, hay más riesgos que a medida que éste avanza hacia su finalización, ¿no? La gestión de riesgos debe hacerse a inicios del ciclo de vida de cualquier proyecto o de cualquier proceso y mantenerse así de manera continua, ¿no? La importancia es que la oportunidad y el riesgo, por lo general, permanecen relativamente altos durante la planificación del proyecto o del proceso. Pero debido al relativo bajo nivel de inversión en este punto, lo que está en juego permanece bajo. Por el contrario, durante la ejecución del proyecto o del proceso, el riesgo cae de forma pues progresiva a niveles inferiores a medida que lo desconocido se convierte en conocido, ¿no? Al mismo tiempo, lo que está en juego aumenta de manera constante a medida que los recursos necesarios se invierten de manera progresiva para completar pues los procesos. Y es que a medida que avanzamos, ¿no?, con algún proyecto, de repente con alguna secuencia de procesos e incluso para término de un producto, pues va disminuyendo el riesgo, ¿no? Va disminuyendo el riesgo. ¿Por qué? Porque ya estamos conociendo cuál es ese proceso que involucra, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos, retornamos al ejemplo de Toyota, ya conocemos cómo es el ensamblado, ya conocemos con qué tipo de piezas trabaja, ¿no? Entonces el riesgo disminuye porque ya conocemos todo ese proceso. Ya conocemos el armado, ya conocemos el ensamble, ya conocemos la parte de las prácticas del auto, incluso, ¿no?, los procesos que conllevan al postventa. Entonces, en la medida que esto ya se vaya conociendo, que de repente el proceso sea claramente pues más palpable, es que los riesgos van disminuyendo, ¿no? Pues bien, la gestión de riesgos también aborda, ¿no?, un tema bastante importante, ¿no? Como es pues este ciclo de Deming, ¿no?, que se embarca pues en esta planificación, hacer, verificar y actuar, ¿no? Y que no habla de otra cosa que establecer una mejora integral de competitividad, de productos, de servicios, y lo que busca es mejorar la calidad, reduciendo pues costos, optimizando costos, ¿no?, valga la redundancia, la productividad, ¿no?, reduciendo precios, incrementando incluso la participación de mercado, ¿no? Y es que estos ciclos de mejora continua, justamente, ¿no?, tienen como base la mejora
en base a los procesos, ¿no? En base a los procesos, estandarizar acciones, en que exista permanentemente pues un monitoreo, ¿no? Una revisión sobre lo que se está haciendo, ¿no? Un tratamiento del riesgo, ¿no? Y en la planificación lo que se busca pues es establecer el contexto, identificar claramente el riesgo, analizarlo y evaluarlo, ¿no? Para ver y para proponer, ¿no? Actividades que incluso lo lleguen a eliminar, ¿no? Si no es que bajar el riesgo, al menos eliminarlo, ¿no? Pues bien, hemos visto, por ejemplo, en base a esta situación de pandemia, que una de las actividades o uno de los procesos que han sido continuos es la evaluación permanente que ha tenido el gobierno en base al comportamiento de los contagios, ¿no? Ese análisis, ¿no? Y de hecho, se ha dado de forma diaria, ¿no? Ha sido justamente por la gravedad del asunto, ¿no? Es un tema que tiene que estar evaluado de forma permanente. El gobierno, muchos gobiernos en realidad a nivel mundial, lo han hecho de forma diaria, pero también de forma semanal, de forma mensual, ¿no? Y es que incluso ya podemos hablar de cómo ha sido el comportamiento, por ejemplo, ¿no? De estos contagios después de un año, ¿no? Entonces, hoy hablamos que la gestión de riesgos, ¿no? Tiene que tener esta manera continua de evaluación, ¿no? Pues bien, respuesta a los riesgos. Al desarrollar un plan pues, de contingencia, el equipo de proyectos participa en el proceso de solución de un problema. El resultado final será un plan que se pueda aplicar al momento, ¿no? Pues bien, lo que el equipo de proyectos requiere es la habilidad de liderar con los obstáculos para completar de forma exitosa el proyecto. De hecho, ¿no? Se requiere también tener el tiempo necesario, tener obviamente el presupuesto requerido para hacer estas evaluaciones de riesgos, ¿no? Los planes de contingencia, de hecho, ayudarán a garantizar que el equipo pues, pueda atender con rapidez la mayoría de problemas que surjan en el camino. Pues bien, la respuesta a los riesgos incluye 3 puntos que son básicos, pero también indispensables. La prevención, la mitigación y la aceptación. Cuando hablamos de prevención, hablamos de eliminar, ¿no? Aquella amenaza que resulte específica, ¿no? A menudo al eliminar también la causa, ¿no? De hecho, hay factores que impiden eliminar del todo, ¿no? Aquel riesgo, ¿no? No se puede, al menos, por ejemplo, en términos de pandemia, ¿no? Lo que vemos hoy tan al día, ¿no? No se puede eliminar, o sea, no es que nosotros podamos eliminar el virus, ¿no? Que los gobiernos hayan podido contener de alguno u otro modo, ¿no? Los contagios es una cosa, pero eliminarlo, de hecho, al menos en estos tiempos, todavía no se puede, ¿no? Estamos en plena evolución con el tema, pues, de las vacunas, ¿no? Y aún así, ¿no? Siguen estas fases, pues, en algunos casos experimentales, ¿no? Tal es así que ha habido, por ejemplo, una enfermera que se ha vacunado y ha tenido sus efectos adversos. Entonces, estamos todavía en estas fases de transición, ¿no? De hecho, los expertos indican que posterior a la vacunación se va a seguir usando, pues, la mascarilla, ¿no? Al menos la mascarilla, ¿no? Entonces, no es que tampoco se haya podido, pues, eliminar el virus, ¿no? Que generemos anticuerpos es una cosa, pero eliminarlo es otra, ¿no? Pues bien, tenemos también otro punto importante, ¿no? Como respuesta a los riesgos, y es la mitigación, que habla sobre la reducción, pues, del valor monetario estimado de un riesgo al reducir la probabilidad de ocurrencia. Y es justamente lo que se viene viendo a nivel de gobiernos, ¿no? Tratan de mitigar, ¿no? De reducir aquella probabilidad de que los contagios sigan en aumento, ¿no? Y es lo que se ha visto, ¿no? A un alto precio, como es el de las vidas humanas, pero finalmente es lo que se está viendo, ¿no? Se habla de que esta semana al menos ya ha habido un descenso de fallecidos a nivel mundial de un 20%, ¿no? Pues bien, se habla también de que la respuesta al riesgo conlleva una aceptación, ¿no? Aceptar las consecuencias del riesgo
¿no? Con frecuencia esto se cumple al desarrollar pues un plan de contingencia para ejecutar si el riesgo llega a ocurrir. Y es que parte justamente de los procesos, de las actividades que uno realice, conlleva un riesgo. Si nosotros de repente salimos a la calle, eso conlleva un riesgo, ¿no? O sea, puede que si estamos descuidados o simplemente por salir, puede haber un asalto, puede haber pues un accidente de tránsito, o sea, todo en la vida conlleva un riesgo. Y de esto, ¿no? No se salvan tampoco las organizaciones, ¿no? Cualquier toma de decisiones conlleva un riesgo. Aquellas empresas que, por ejemplo, han cambiado de rubro, ¿no? También ha conllevado un riesgo porque no se sabía si iban a tener acogida o no. Un ejemplo claro y palpable, ¿no? Lo vemos en Rústica, ¿no? Esta cadena, ¿no? De restaurante, ¿no? Que de hecho eran al inicio, ¿no? Discotecas, pero también restaurantes, ¿no? ¿Qué pasó cuando cerraron todas las operaciones? No iba a volver a operar, al menos en el corto plazo no lo iba a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Se reinventaron, ¿no? Ellos dijeron, ok, nosotros tenemos de repente acá los locales, ¿no? Y los locales en muchos casos propios, en otros alquilados, pero no podemos simplemente cerrar donde llevamos todo el mobiliario que ya tenía, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Establecieron alianzas con empresas grandes y lo convirtieron en mini market, ¿no? Ahora, la pregunta es, cuando alguien genera esos cambios, ¿no? Que de hecho son desde la cabeza, desde los CEOs o desde los jefes, ¿no? Eso es que simplemente opero como si nada, no, ¿no? Había la posibilidad de que al cambiar el giro del negocio tampoco tengan acogida. De hecho, había más demanda de ese producto que de una discoteca, obviamente, o de un bar o de un restaurante, que era más o menos el giro de ellos, pero dadas las circunstancias, ¿no? Había un riesgo porque la población, las personas, no cuentan tampoco con tanta liquidez, ¿no? Entonces, todo, de algún modo, conlleva a un riesgo. El tema, pues, de las vacunas, ¿no? Es también un tema que genera un riesgo, ¿no? Porque hay efectos adversos que de hecho no son muchos, pero hay efectos adversos. Lo vemos, ¿no? Diariamente lo vemos. Entonces, en la medida que también se acepte las consecuencias del riesgo, es que se va a poder establecer un plan de contingencia para, si en el caso, ¿no? Ocurriera, ¿no? Un riesgo, ¿no? Pues bien, tenemos entonces que justamente parte de este contexto estratégico organizacional, ¿no? Que se enmarca dentro del ámbito de riesgos, un punto importante e indispensable es justamente la comunicación, pero también las consultas, ¿no? Tenemos que, abordando este ámbito, tenemos pues una concepción de contexto estratégico organizacional, tenemos una identificación de riesgo, ¿no? Y me realizo dos preguntas ahí, ¿no? ¿Qué puede suceder y cómo puede suceder, ¿no? Pues bien, hay un análisis de riesgo que conlleva justamente a determinar la probabilidad, las consecuencias, cuál sería aquel nivel de riesgo, ¿no? La valoración de riesgo, también es importante identificar aquellos controles para el riesgo, verificar la efectividad de los controles, establecer un tratamiento y la política de administración de riesgo, que de hecho va de la mano también con el monitoreo y la revisión, ¿no? Ahora, un ejemplo de ello, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a un centro comercial, ¿no? Si nos vamos solamente con la mascarilla, ¿no? Y dependiendo del tipo de mascarilla, yo estaría asumiendo pues un riesgo, ¿no? De contagio. Hay personas que no solamente van con mascarilla, van con protectores faciales, van con lentes, sabemos que este virus también entra por los ojos, ¿no? Sin embargo, o sea, nosotros sabemos que el virus entra por los ojos, pero solamente vamos con mascarillas. Entonces, la pregunta es, ¿estaré o no estaré asumiendo un riesgo cuando me voy a un centro comercial sin lentes o sin protector facial? Obviamente que el riesgo es superior, pero las personas si se van así es porque están asumiendo el riesgo, ¿no? Pues bien, ¿por qué emplear la gestión de riesgos? ¿No? Evaluar y gestionar riesgos es la mejor herramienta frente a las catástrofes en los procesos, en los proyectos y hoy en medio de esta nueva normalidad, ¿no? Al evaluar el plan de potenciales problemas y al desarrollar estrategias para abordarlos,
De hecho, estamos mejorando las probabilidades de éxito de los proyectos, ¿no? Asimismo, la gestión de riesgos, ¿no? Continua, obviamente, logrará garantizar que los riesgos de mayor prioridad sean gestionados de forma agresiva y que todos los riesgos sean gestionados cuidando los costos a lo largo de los procesos o de los proyectos. Proporcionar gestión en todos los niveles con la información necesaria para toma de decisiones informadas en problemas críticos justamente va a proporcionar un éxito en los negocios, ¿no? O en las operaciones. Pues bien, el propósito de la gestión de riesgos justamente es identificar aquellos posibles riesgos, no cuando estos ya nos hayan pues abordado, nos estemos ahogando en riesgos, no, sino más bien antes que esto suceda, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades de que esto suceda y cuál sería aquel impacto, ¿no? Si es que esto sucediera. Reducir o dividir los riesgos. Y es que el riesgo siempre va a haber, ¿no? En cualquier actividad, en cualquier proceso, pero en la medida que se reduzcan o se dividan, esto va a tener un menor impacto, ¿no? Pues bien, proporcionar una base racional para la toma de decisiones en relación con todos los riesgos. Y es que la toma de decisiones es una actividad que la hacemos de manera constante, de manera diaria, ¿no? Incluso desde el ámbito personal hasta el organizacional, ¿no? Pero para tomar decisiones, de hecho, necesitamos contar con información real, con información veraz, con información precisa, con información transparente, ¿no? Planificar, ¿no? Tenemos que planificar justamente. Pues bien, la gestión de riesgo requiere también que las organizaciones tengan aquella conciencia y aquella cultura organizacional de riesgo. Es decir, si yo trabajo, por ejemplo, en una mina, no voy a pretender o no voy a pensar que nunca va a haber un accidente. Si es que no tomo las medidas necesarias para protegerme o para proteger a otras personas, ¿no? Puede darse el caso de que haya un accidente de por medio si es que, por ejemplo, yo entro a una zona riesgosa sin zapatos punta de acero, ¿no? O sin casco o sin lentes incluso, ¿no? Pues bien, pensamiento visionario, ¿no? Definitivamente se requiere tener esa visión a largo plazo, ¿no? Y esa capacidad de análisis para visualizar, ¿no? Un potencial riesgo, ¿no? Que de hecho no necesariamente va a suceder, pero que podría, ¿no? Podría darse. Pues bien, responsabilidad en la toma de decisiones. Toda decisión que tomemos debe traer a colación la responsabilidad también, ¿no? Y de hecho, esto trae de la mano ciertos riesgos, ¿no? Pues bien, pero de lo que se trata es que justamente esto esté enmarcado, ¿no? En reducir aquellos riesgos. Yo tomo decisiones y trato de tomar buenas decisiones, pero sin poner en riesgo la operación, ni la seguridad operacional, ¿no? Pues bien, se requiere de una comunicación bastante fluida. Nosotros en una organización no trabajamos solos, trabajamos con un equipo humano, ¿no? Hay obviamente diversos niveles, ¿no? En base pues al ámbito directivo, ejecutivo, gerencial, operativo, ¿no? Pero la comunicación, al menos, ¿no? Esta que implica gestión de riesgos es vital, ¿no? Esas empresas que de hecho muchas veces se constituyen, ¿no? Como herméticas, no suman, ¿no? Porque necesitamos más bien que las operaciones, pues, estén la comunicación esté lo más abierta posible, ¿no? Pues bien, tenemos también la relación de costo-beneficio. Y es que si abordamos, ¿no? Este ámbito de riesgo, definitivamente vamos a reducir eh, muchas actividades que podrían llevarnos más bien al riesgo económico también, ¿no? Es decir, si yo no abordo el ámbito en base a una mejora continua, en base a cuidarme hoy, ¿no? Y protegerme hoy para reducir un impacto negativo, eso se va a trasladar también en términos económicos, ¿no? Y es que, de hecho,
¿no? Identificar el riesgo nos da y nos proporciona justamente una ventaja competitiva, ¿no? Muchas veces ya nos ha pasado, ¿no? Cuando no hemos tomado las previsiones del caso, luego nos estamos arrepintiendo porque el daño económico es mucho mayor que el haber tomado previsiones para que esto no suceda, ¿no? Pues bien, el proceso de análisis de riesgo, ¿no? El proceso de análisis de riesgo, de hecho, es esencial, ¿no? Un proceso, pues, de solución de problemas de calidad. Las herramientas de calidad y de evaluación se utilizan para determinar y priorizar riesgos de evaluación y resolución. Pues bien, tenemos, ¿no?, que el proceso de análisis de riesgo tiene 3 puntos focales, ¿no? Como es identificar el riesgo. Y justamente este paso es el que lleva pues aquella lluvia de ideas. Al revisar la lista de posibles fuentes de riesgo, así como la experiencia y el conocimiento del equipo de proyectos, se identifican todos los potenciales riesgos. Al utilizar un instrumento de evaluación, los riesgos son categorizados y priorizados. El número de riesgos identificados a menudo excede la capacidad de tiempo del equipo de proyectos para analizar y desarrollar contingencias. El proceso de priorización ayuda a gestionar aquellos riesgos que tienen un alto impacto y una probabilidad también alta de ocurrencia. Y es que, como ya sabemos, ¿no?, en todos los procesos que hagamos, en todas las actividades, hay un riesgo. Sin embargo, hay riesgos que se tienen que priorizar. Hay riesgos que no conllevarían de repente, ¿no?, a un impacto tan negativo, como que hay otros que sí, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de priorizar aquellos que generen un impacto claramente nocivo, ¿no? Bien, tenemos también la evaluación de riesgos. Con frecuencia, la solución de problemas tradicional transita de la identificación de problemas a la solución de problemas, ¿no? Sin embargo, antes de intentar determinar cómo gestionar mejor los riesgos, el equipo de proyectos debe identificar los orígenes de tales riesgos. Y es que, en la medida que identifiquemos los riesgos, también vamos a identificar las soluciones de los mismos, ¿no? Mientras más temprano evaluemos aquellos riesgos, más temprano vamos a obtener soluciones para ellos. Pues bien, tenemos también el desarrollo de respuestas frente al riesgo. Ahora, ¿no?, el equipo que compone pues estos procesos, estos proyectos, ¿no?, está listo para el proceso de evaluación de posibles soluciones para gestionar el riesgo o tal vez evitar que el riesgo pues ocurra, ¿no? Y estas son aquellas respuestas, ¿no? Ya cuando hay un equipo de especialistas, un equipo de trabajo, ¿no?, que de hecho pues tiene experiencia en estos temas, es que pueden llegar a determinar, ¿no?, las soluciones frente a esta situación. Y eso lo hemos visto, y de repente traemos nuevamente a colación el ejemplo que les digo de la pandemia, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de evaluar los riesgos, los focos de contagio, dónde es que se generan? Inicialmente, no sé si recordarán ustedes, decían que era pues en los mercados, ¿no? Luego pasaron a los bancos por las filas que se generan, etcétera. Entonces, hay una evaluación de aquellos riesgos, pero también hay una solución a los mismos. Hoy ya falta bastante poco para las elecciones, ¿no?, de el presidente como también de los congresistas. Ha habido, ¿no?, la OMPE ha realizado la evaluación de riesgos, ¿no?, y parte de ellos es la aglomeración que se da, por ejemplo, cuando uno va a votar. Anteriormente, es decir, antes de la pandemia, más o menos se estimaba que habían 5.000 mesas de votación a nivel nacional, ¿no? Pues ahora hay más de 12.000, ¿no? Porque de lo que se trata es de evitar esas aglomeraciones. Ha habido un análisis integral de riesgos, ¿no? Y de hecho, ha habido también un desarrollo de respuestas frente a aquel riesgo, ¿no? Bien. Las operaciones pensadas en el cliente. Hoy más que nunca debemos abordar la gestión de riesgos en base a aquella seguridad operacional. Hay empresas que de hecho
frente a esta situación han respondido con madurez digital y les ha proveído pues un desempeño superior a las demás, ¿no? Estas empresas están transformando digitalmente 3 áreas que son centrales en cualquier organización, ¿no? Como es la experiencia del cliente, los procesos operativos, así también como los modelos de negocios. Y es que la seguridad operacional no tiene otro objetivo que brindarle, ¿no?, aquella seguridad tanto al cliente interno, ¿no?, ya hablamos en términos de trabajador, como también al cliente externo. El consumidor es aquel que está en el centro de todas las operaciones de la organización, ¿no? Y hablamos allí, ¿no?, de diversos factores, como realizar pues el análisis, ¿no?, en base a las operaciones, la estrategia, la planeación, el diseño, ¿no?, el diseño de ejecución, cambios y adopción. Pues bien, entonces tenemos como eje central aquel cliente, llámese interno o externo, en base al cual se realizan justamente las operaciones, pensando en el cliente, ¿no? Hoy es cada vez más importante gozar de aquella experiencia de cliente, pero también, ¿no?, enmarcarnos en procesos operativos, así también como en modelos de negocios que les proporcione seguridad en las operaciones. Pues bien, hoy en día se habla de que aquella seguridad también la proporciona la documentación, ¿no? Hoy en día gestionar pues la seguridad incluso hasta en redes, ¿no?, conectadas es vital. La seguridad está incorporada en infraestructura y se convierte en un conjunto de capas dentro de la seguridad general de la red, ¿no? La gestión digital de las operaciones mejora la seguridad y el desempeño también de la organización, ¿no? Entonces, mucha de la seguridad operacional hoy recae sobre la infraestructura que manejan las empresas, ¿no? Y es así que hoy gozamos, ¿no?, de seguridad operacional en los modelos de negocio, sobre todo en los digitales, donde se ha puesto un punto focal, ¿no?, para, de hecho, proporcionarle pues un beneficio al cliente, pero al mismo tiempo de que las empresas puedan gozar de tranquilidad al momento de efectuar operaciones y darle, ¿no?, esa solidez, ¿no?, al cliente también, ¿no? Porque después cuando hay pues este tema de hackeos, este tema de vulneración, ¿no?, de la seguridad operacional, por ejemplo, en los bancos, pues ya salen las denuncias, los bancos en algunos casos tienen que devolver el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que se aborde pues durante todo, ¿no?, los procesos, actividades y modelo de negocio, esta seguridad operacional va a ser satisfactoria sin duda alguna para ambas partes, ¿no? Pues bien, y justamente, ¿no?, dentro de este ámbito de seguridad ocupacional y enmarcados, ¿no?, en los modelos de negocio, es que hoy se cuenta pues con sistemas de gestión integrados, ¿no?, como son por ejemplo las ISO, para poder dar, ¿no?, esta seguridad, ¿no?, operacional a los clientes. Tenemos, por ejemplo, la ISO 9001, que habla de aquella gestión pues de calidad, la ISO 14001, de aquella gestión ambiental, la 45001, ¿no?, que aborda la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y la ISO 22301, que habla de aquella gestión de la continuidad del negocio, ¿no? Como soporte y como base a todas estas ISO, ¿no?, que comprenden este sistema de gestión integrado, se tiene la ISO 31000, que nos habla de aquella gestión del riesgo, ¿no? Y es que, como ya lo he mencionado, diversas operaciones se enmarcan en este ámbito, ¿no? Es imposible decir que gestionar algún proceso o alguna actividad no tiene ningún riesgo. Eso es falso, ¿no? De alguno u otro modo hay algún riesgo. Pues bien, esta ISO justamente considera el riesgo en todos los sistemas de gestión, ¿no?, objetivos de la organización. Pues bien, vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos. Tenemos que hoy en día se está ejecutando, por ejemplo, la seguridad operacional para los drones, ¿no? Ya sabemos que los drones es algo pues que están usando muchas empresas. Un ejemplo de ello es Amazon, por ejemplo, ¿no? Y en medio de esta situación de pandemia, Amazon, ¿qué ha hecho? Ha reducido de repente las entregas presenciales, ¿no? Pero
en contraparte, envía pues a unos drones que de hecho tienen capacidad para un peso limitado, pero que les ha permitido ser pues más confiables en las entregas, de repente más rápidos incluso. Claramente estos drones, ¿no? Tienen pues un tamaño adecuado, llevan hasta 2,3 kilos, no pueden llevar más, ¿no? Pero, sin duda alguna, mucha de la paquetería que maneja, por ejemplo, Amazon, no es muy pesada en algunos casos, ¿no? Entonces, para esos casos ha servido. Ellos manejan esta seguridad operacional para drones que tiene 3 puntos justamente importantes, ¿no? La evaluación de riesgos, como ya lo veníamos diciendo, que habla sobre las medidas de atenuación, las pruebas de vuelo, ¿no? Que incluyen pues la verificación y la validación y el dossier técnico, ¿no? Y es que normalmente los permisos de vuelo involucran la preparación de diferentes documentos relacionados con las regulaciones nacionales, ¿no? Es necesario que se use pues una metodología de evaluación de riesgo para analizar el entorno operacional. En ese sentido, Alter Technology se encuentra a la vanguardia en el desarrollo de diferentes soluciones para afrontar pues nuevos desafíos. Esta empresa, que también fabrica drones, ¿no? Hace uso de la metodología SORA para operaciones que recaigan en la categoría específica. Para la evaluación de riesgos de la categoría abierta se usa, pues, de hecho, parte también de lo que regula, ¿no? Que haya drones es la legislación de cada país, ¿no? La legislación nacional. Pues bien, tenemos también empresas como AUSA, que son las que proporcionan pues, soluciones logísticas y que gozan, sin duda alguna, de certificaciones, ¿no? Frente a este ámbito de sus operaciones en el mercado, ¿no? De hecho, usan tecnología de vanguardia, ¿no? Justamente en lo que se refiere a seguridad operacional. Tenemos también empresas que son pues transnacionales, internacionales, ¿no? Que se dedican a diversos rubros, pero que sin embargo, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, ya se enmarcaron en el ámbito digital. Es decir, muchas de sus operaciones las realiza bajo plataforma en línea, ¿no? Lo que de hecho ha conllevado a que los clientes, ¿no? Sean pues millones, ¿no? Hablemos ya de millones de clientes de estas tiendas. Pues bien, estos millones de clientes necesitan también hacer sus compras, pues, transaccionales, para pagos, ¿no? Pasarela de pagos, etcétera. Entonces, la seguridad operacional se enmarca justamente en este ámbito, ¿no? Con este tipo de empresas, donde de hecho se requiere, pues, ¿no? Un soporte sólido para hacer estas transacciones. Tenemos empresas como, por ejemplo, aerolíneas, ¿no? Que hacen la venta, pues, de boletos por internet, ¿no? Seguridad operacional al 100%, ¿no? Al igual que también los bancos, ¿no? Es necesario justamente debido a la cantidad de operaciones que manejan diariamente, ¿no? Ya nos hacemos una idea de cuánto es semanal, mensual, anual, ¿no? Tenemos también, ¿no? Empresas como Rolex, ¿no? Que de hecho, de cara a esta cultura de elegancia y sofisticación que manejan, sus operaciones son cada vez más pulcras, ¿no? Más limpias, ¿no? Más finas al momento de elaborar pues, sus relojes, ¿no? Coco Chanel también tiene seguridad operacional, ¿no? Para que no haya algún desvío, ¿no? Pues bien, tenemos también empresas ya muy conocidas como Nike, por ejemplo, Cirque du Soleil, ¿no? Que maneja pues miles de artistas, se han presentado en millones de lugares. De hecho, se habla de que la seguridad operacional es al 100%, ¿no? Al realizar pues estos actos que realizan en vivo, ¿no? Tenemos a la empresa BedBuy, ¿no? Que tiene la venta de equipos electrónicos también, y Airbnb, ¿no? Que hace pues sus operaciones por plataforma digital y de hecho debe contar con seguridad pues operacional. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.